Estamos altamente agradecidos con el Señor por la vida, la salud, el ánimo, las energías y todos los recursos que Él nos da cada día para seguir inspirándonos con el Espíritu Santo en la meditación de su santa palabra. La última vez hacíamos referencia al modelo de iglesia bíblica que Dios demanda de cada congregación, y decíamos que Dios nos pide a cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Y decíamos que cada iglesia, que por cierto ninguna iglesia es perfecta, estamos buscando la perfección, por lo que nos dice el Señor en su palabra: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Por eso buscamos la perfección. No vamos a la iglesia porque seamos perfectos o porque somos perfectos, no, sino que buscamos la perfección. Y hemos señalado ya dos iglesias que nos pueden servir de modelo para darnos cuenta en qué posición nosotros nos encontramos. Y esas iglesias que las encontramos en el Apocalipsis, que por cierto son 7, nos ayudan a darnos cuenta, a tener conciencia con cuál de ellas o con cuál de estas iglesias nos identificamos en la que nosotros nos encontramos en la actualidad. Hablamos de la iglesia de Éfeso en primer lugar y también de la iglesia de Esmirna. Ahora nos vamos a detener en la de Pérgamo, y eso se registra en el capítulo 2, siempre de Apocalipsis, del 12 al 17. Por cierto, es una iglesia que se considera fiel pero infiltrada. Y recordemos, amados hermanos, que el adversario, el enemigo, la contraparte, el anticristo siempre aparece. Y hay algunas personas que todavía están esperando al anticristo. Si el anticristo existe desde que apareció Cristo. Y han habido tantos anticristos, y lo dice Primera de Juan. Por eso es que hay que leer la Biblia. En Primera de Juan nosotros encontramos de la presencia del anticristo. Ya está aquí. ¿Por qué? Porque siempre han habido, y podemos hablar en plural, anticristos. Es decir, todo aquello que está contra Cristo y los que quieren suplantar, los que quieren poner su lugar de Cristo, esos son anticristos. Y aquellos que confiesan que Jesucristo no ha venido en carne, también es anticristo, como lo dice Primera de Juan. Entonces, esta iglesia era una iglesia fiel, pero infiltrada. No faltan esas cosas, ¿saben?, que se dan en muchas iglesias. Es decir, y cuando una iglesia está caminando, está avanzando, está tratando de hacer la voluntad de Dios, es cuando más problemas surgen. Es cuando más dificultades se presentan. ¿Por qué? Porque el enemigo no se siente bien cuando ve que la iglesia de Jesucristo está floreciendo, está avanzando y está cumpliendo con las demandas que el Señor le plantea. Entonces, para esta iglesia hay un elogio. ¿Y cuál es ese elogio? Mantiene la fe en Cristo. Y ustedes saben que en algunos casos, como que en ciertas iglesias, no en todas, no podemos generalizar, en ciertas iglesias hay mucha superficialidad, como decíamos anteriormente. Es decir, que no profundizamos
en el estudio de la palabra del Señor, sino que nos diluimos en otra serie de prácticas que son demasiado accesorias y que más bien nos distraen. Y la iglesia no es para distraerse, no. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un centro de distracción, sino un centro de consagración en donde nosotros buscamos la dirección del Señor en un ambiente de recogimiento y de reverencia. También hay una crítica para esta iglesia, a pesar de que mantiene la fe en Cristo. Por eso decíamos que así como hay iglesias que tienen cosas muy buenas, que son dignas de reconocimiento, también tienen su falla, tienen sus debilidades. Insistimos, la iglesia de Jesucristo está integrada por hombres y mujeres con defectos, con debilidades, con flaquezas, con pecados, y nos acercamos a ella. ¿Para qué? Para mejorar, para superarnos. ¿Y la crítica cuál es? Tolera la inmoralidad, la idolatría y la herejía. Imagínense ustedes, hermanos, una de las iglesias, la tercera iglesia de el Asia Menor, de Turquía, Pérgamo. Dice la crítica, tolera la inmoralidad, la idolatría y las herejías. Sin embargo, hay una instrucción que es esencial y especial. ¿Cuál es esa instrucción? Arrepentirse. Es necesario que cuando nosotros hacemos algo que no agrada a Dios, debemos arrepentirnos, no cosméticamente, no, sino con profundidad, sinceramente, de corazón. Y esa es la instrucción que se le da a esta iglesia, que es de arrepentimiento. Y la promesa, ¿cuál es la promesa? Para los que perseveran. Aquí está, para los que perseveran, para los que son, digamos nosotros, los vencedores, los que se mantienen firmes. El maná y una piedra con un nombre nuevo. Y eso lo dice también Isaías, con un nombre nuevo. Es decir, que cuando ya el Señor vuelva por su iglesia, ya no vamos a tener el nombre que actualmente tenemos o que tuvimos si hemos pasado a la otra vida, sino que vamos a tener un nombre nuevo. Y esa tarea se la dejamos al Señor porque Él es el que maneja estas cosas. Esa es la tercera iglesia del Asia Menor. Y saben ustedes que ahí en el versículo 13 se habla del trono de Satanás. ¿Por qué? Porque ahí había un culto al emperador. ¿Qué emperador? Domiciano. ¿Y quién fue Domiciano? Bueno, a Domiciano se le llamó el Nerón resucitado, que en latín es Nero redivivus. Es decir, que Nerón ha resucitado porque era tan malvado como Nerón, y ese fue Domiciano, de tal manera que el Apocalipsis se escribe en tiempo de este emperador. He ahí la importancia de revisar la historia, y hay que conocer la historia de Roma. ¿Para qué? Para que nos ubiquemos y para que no digamos cualquier cosa. Más o menos el año 95 de nuestra era, es decir, de la era cristiana. Bien, por eso se le llama el trono de Satanás, porque de esa manera se calificaba al emperador romano llamado Domiciano. Y fíjense que toda proclama en esa ocasión, es interesante, debía comenzar con nuestro Noster. Fíjense ustedes, nuestro Señor y Dios manda.
Así había que empezar cualquier proclama. Nuestro Señor y Dios manda, refiriéndose al Dios con minúscula, desde luego, refiriéndose al emperador romano, a Domiciano. Entonces, imagínense ustedes qué contraste con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Pero eso sucedió en aquel entonces, en tiempos de que el Imperio Romano dominaba, controlaba al mundo de aquel entonces. Pues por cierto, ya en el siglo cuarto, quinto de nuestra era, ese imperio desapareció. Esa es la tercera iglesia. Y la otra que vamos a señalar, que siempre está en el Asia Menor y que corresponde a Turquía, es Tiatira. Esa es otra iglesia, hermanos. Otra iglesia de las que aparecen aquí en el Apocalipsis, de las 7 iglesias. Fíjense que esa iglesia tenía una particularidad, como todas las iglesias tienen. Una iglesia engañada por falsas profecías. Fíjense que esto es triste, esto es doloroso, porque esto es algo que se sigue dando hoy en día. Hay iglesias que están siendo engañadas por falsos profetas, por falsos maestros, por falsos pastores, por falsos cristos, y hay profetisas también. Imagínense ustedes, hasta ahí hemos llegado. De tal manera, como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que es, ya fue. Por eso se dice que, lo dicen los estudiosos, que la historia es cíclica. Es decir, que lo que se da hoy ya se dio. Lo que pasa es que nosotros no conocemos toda la historia, pero en la medida que vamos leyendo y vamos descubriendo, nos vamos dando cuenta que una serie de acontecimientos que estamos viviendo en la actualidad ya se han dado. Y es el caso que aparece aquí en esta iglesia, la número 4 del Apocalipsis, la que se conoce como Tiatira. Entonces, fíjense que esta ciudad de Tiatira estaba organizada, por cierto, por varios gremios, grupos muy poderosos, ¿verdad? Entonces era prácticamente imposible sobrevivir económicamente sin participar en los gremios. Esa es una particularidad de la ciudad de Tiatira. Ahora bien, repetimos, una iglesia engañada por falsas profecías, y eso se está dando en la actualidad también, y permítanme decirle, en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque se está enseñando una serie de doctrinas que están al margen de la Biblia, que no aparecen en la Biblia para nada. Muy bien, una vez más, hay elogio. ¿Cuál es ese elogio para esa iglesia? Esto parece un poco extraño, un poco raro, pero esto se puede verificar perfectamente. Se puede verificar en la Biblia. No hay ningún inconveniente. Se puede verificar y dice aquí el elogio: amor, servicio, fe y paciencia, mayores que al inicio. Es decir, la iglesia se inicia de una manera extraordinaria, con un empuje, diríamos nosotros, impresionante. Pero ahora viene la crítica. ¿Y cuál es la crítica? Tolera el culto, la idolatría y la inmoralidad. Imagínense ustedes, ahí está la gran debilidad, en este caso, de la iglesia de Tiatira. Primero hay un elogio, hay un reconocimiento, pero después viene la crítica de una debilidad que está muy, pero muy marcada. La intrusión, el juicio viene, hay que mantener la fe.
Y eso tiene pertinencia en la actualidad. Y se sigue diciendo que Cristo viene y Cristo va a venir. ¿Y por qué va a venir? Por lo que dice la palabra. Él va a regresar a esta tierra. ¿Cuándo? Bueno, solo Dios sabe. Lo cierto es que debemos estar preparados. Y fíjense que desde entonces se le está haciendo el llamado aquí a esta iglesia de Tiatira. Ves que va del 18 hasta el final del capítulo 2. Y la promesa, hay promesa, pero esta promesa, repetimos, es para aquellos que se han mantenido firmes en la fe, que no han claudicado, que han perseverado y que han logrado vencer todos los obstáculos. Por eso hay una reflexión que yo he preparado que se llama Los vencedores del Apocalipsis, que en su momento lo vamos a compartir. Entonces, ¿qué va a suceder con estos vencedores? Regirán, dice, sobre las naciones y recibirán la estrella de la mañana. Vean qué hermoso que es esto. Vean lo que ofrece el Señor. Repetimos, a aquellos que se mantienen firmes, que se mantienen fieles, que han guardado la fe, que han permanecido en los caminos del Señor, que no han claudicado para nada. Entonces, en ese aspecto debemos darnos cuenta que en el Apocalipsis, repetimos, encontramos 7 modelos de iglesia que nos pueden ayudar a ubicarnos y a darnos cuenta cómo estamos, y esto hay que hacerlo con sencillez y con humildad en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque seguimos aprendiendo de tu palabra y seguimos compartiendo este mensaje que es tan importante, tan valioso, que nos ayuda a ubicarnos y a darnos cuenta de las tareas que como iglesia debemos realizar y a darnos cuenta de la gran necesidad de ser fieles a ti y fieles a tu palabra. Gracias, Señor, por este espacio. Pedimos siempre tu dirección y te rogamos que el ángel de Jehová acampe en derredor nuestro, nos proteja y nos defienda. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.